Bienvenidos estudiantes del curso de Reproducción, Sexualidad y Humanismo de la Universidad de Costa Rica. Les habla el profesor Bernal Garro Mora y hoy vamos a estudiar el tema de los sistemas reproductores masculino y femenino para comenzar con el bloque de temas de fisiología y anatomía de este curso. Entonces, en términos generales vamos a definir lo que es la anatomía y la fisiología. Vamos a hablar del sistema reproductor femenino, de sus órganos externos e internos, cómo están conformados, y lo mismo con el sistema reproductor masculino. Funciones, estructura y función externa, estructura y función interna. Muy bien. En primer lugar, definir lo que es la anatomía y la fisiología. Ambas son áreas de las ciencias biológicas. La anatomía estudia la estructura de los seres vivos, es decir, cómo están conformados los órganos de los seres vivos, cómo funcionan, cómo están estructurados, cuál es la estructura, mientras que la fisiología es la parte de las ciencias de la vida que estudia el funcionamiento de los órganos y las estructuras anatómicas. Entonces tenemos que la anatomía estudia la estructura y la fisiología estudia la función. La lógica fisiológica dice que la fisiología de un órgano va a depender de su anatomía, o sea, que la forma de algo define su función. Esa es la lógica fisiológica. Comencemos entonces a analizar el sistema reproductor femenino. Bien, características generales. En primer lugar, en las divisiones del aparato reproductor femenino. Está dividido en órganos internos y en órganos externos. Los órganos internos se encuentran dentro de la cavidad púbica y ahí tenemos vagina, útero, trompas o tubas y ovarios. Mientras que los órganos externos en su conjunto se denominan la vulva y comprende los labios, tanto mayores como menores, la entrada o el orificio de la vagina, el clítoris, el monte del pubis y el himen. En cuanto a las funciones, tenemos dos funciones principales del sistema reproductor femenino. La gametogénesis, que en este caso es particularmente la oogénesis, es decir, la formación de óvulos, ¿verdad?, mediante el proceso de meiosis. Y la segunda función sería la esteroidogénesis. Este es el proceso de biosíntesis de las hormonas relacionadas con el proceso reproductivo. Entonces ahí tenemos un resumen inicial. Aquí vemos un esquema general de la anatomía del sistema reproductor femenino, ¿verdad?, en donde tenemos los labios mayores y menores, que son las estructuras más prominentes externas, ¿verdad?, junto con otras que vamos a analizar. Estos dan hacia la entrada del canal de la vagina, que termina desembocando en el útero, ¿verdad?, donde la vagina llega al cuello uterino. Tenemos el cuerpo del útero, el fondo del útero, y luego tenemos las trompas o tubas que se extienden hasta llegar a los ovarios, que vemos acá, uno a cada lado, ¿verdad?, en los ovarios. Entonces, esa misma estructura que vemos aquí dentro de la cavidad pélvica y abdominal, vemos aquí estas estructuras separadas, ¿verdad?, para poder divisarlas un poco mejor. Entonces, desde las estructuras externas, ¿verdad?, y pasando por la vulva, la vagina, vamos al útero, que ya son estructuras internas, las trompas o tubas y el ovario. Bien, empezamos por los órganos sexuales externos femeninos. Ahí tenemos varios, dentro de los que estamos viendo aquí los principales. Al conjunto de estos órganos externos en la mujer se les denomina vulva. Entonces, ¿qué elementos comprende la vulva? Comprende el monte del pubis o monte de Venus, ¿verdad?, y luego los labios mayores. Dentro de esos labios mayores a su interior están los labios menores, como vemos acá, el clítoris, que lo vemos acá. Bueno, aquí está dentro de esta área el meato urinario, es decir, la apertura de la uretra, aunque eso no es un órgano sexual, y la apertura de la vagina o canal vaginal. Aquí en esta foto podemos apreciar que la apariencia de la vulva, ¿verdad?, cambia de mujer a mujer, es decir, hay una variabilidad ahí en la apariencia. A veces tendemos a pensar que todo el mundo, hay gente que dice todo el mundo tiene lo mismo. Pues sí, todos tenemos los mismos órganos según nuestro sexo, pero hay una gran variabilidad en cuanto a la apariencia física, ¿verdad? Aquí vemos 3 tipos de vulvas, ¿verdad?, y
hay muchos más, ¿verdad? Hay diferentes tipos de morfologías, un poco cambian el tamaño y la forma de los labios, menores y mayores, dependiendo de la mujer. Entonces, para que sepan que hay una variabilidad en la apariencia normal, no estamos hablando aquí de ninguna patología, estamos hablando de apariencia normal, hay una variabilidad en las apariencias en las vulvas femeninas. Bueno, veamos estos órganos externos. Mencionamos en primer lugar el monte de Venus, ¿verdad? El monte del pubis. Se le llama también monte de Venus por la diosa Venus, que recuerden que Venus es la romanización de la diosa Afrodita griega, de la cual ya hemos hablado. Entonces el monte de Venus, ¿verdad? La diosa, recordemos, de la sexualidad, la sensualidad, la atracción y las relaciones sexuales. El monte de Venus es un acúmulo de tejido adiposo, es decir, debajo aquí de la piel y recubriendo donde están los huesos púbicos, se acumula tejido adiposo, se acumula grasa. Entonces, este monte de Venus es un amortiguador durante el coito, para que no haya, digamos, tanto golpeteo, no haya un daño ahí por el golpeteo que se da durante la actividad coital. Posee muchas terminales nerviosas, entonces eso quiere decir que funciona en la sensibilización durante las relaciones, es decir, es una estructura que da placer, es sensible, da placer a la mujer. Durante la pubertad, el monte de Venus se cubre de vello púbico, ¿verdad? Después de en esos años de la pubertad. Este vello pues recoge las exudaciones que se producen a partir de la vagina durante la excitación sexual. Cuando la mujer está excitada, entonces produce sustancias en la vagina que pueden acumularse en el vello del monte. Y esto también pues da cierto aroma que en muchas instancias sirve como un afrodisíaco, ¿verdad? Siguientes órganos externos, los labios mayores. Los labios mayores son estos que vemos aquí al exterior de la vulva, en la periferia de la vulva. Son dos pliegues de piel, ¿verdad?, que bajan a ambos lados desde el monte de Venus. Entonces bajan a ambos lados de la vulva. Son grandes, ¿verdad?, pero de nuevo el grosor o la apariencia pueden cambiar de mujer en mujer. Entonces no pensemos que siempre va a ser la misma apariencia, puede cambiar de mujer en mujer. La superficie exterior es más pigmentada y está recubierta de vellos. La superficie interior pues no tiene estas características. Y su función es proteger a los genitales internos. También tienen función en la sensibilidad y en la excitabilidad, porque tienen gran cantidad de terminales nerviosas. Casi todas estas estructuras externas del aparato reproductor femenino van a tener mucha inervación nerviosa, entonces participan en las sensibilidades y en las reacciones de placer que se pueden sentir durante la actividad coital. Los labios menores entonces serían estos pliegues más pequeños que estarían en la parte interna de los labios mayores. Digamos que los labios mayores recubren los labios menores. Estos son de piel de tono claro y ya no poseen vellos, ¿verdad? Ya no tienen vellosidad como los labios mayores. Los labios menores van a proteger toda esta área de acá, ¿verdad?, todo este vestíbulo, donde va a estar la abertura de la uretra y la abertura vaginal. Su superficie exterior, digamos, o superior, va a fundirse con los labios mayores y también en su parte superior se funde con el prepucio de una estructura que se llama clítoris. De nuevo, la forma de los labios menores, también la morfología puede variar o varía mucho de mujer en mujer. También los labios menores tienen mucha irrigación vascular, es decir, muchos vasos sanguíneos y también muchas terminaciones nerviosas, por lo que también participan en la estimulación, ¿verdad? Son sensibles. Cuando son estimulados, cuando la mujer se estimula sexualmente, los labios menores se llenan de sangre, entonces cambian de color, se oscurecen y se hinchan, ¿verdad? Se engruesan durante la excitación sexual. Siguiendo con los órganos sexuales externos femeninos, llegamos al clítoris. El clítoris es un órgano que específicamente es para la excitabilidad, para la sensación de placer, para la experimentación de placer. Es un órgano que se dedica exclusivamente en esto en la mujer. De hecho, es el más sensible, ¿verdad? Y durante el coito es el clítoris el que actúa como contraparte del pene, ¿verdad? Y hay un roce entre ambos. Normalmente a la mujer se le ha enseñado o se tiene la idea de que la contraparte del pene es la vagina.
simplemente porque la vagina es el tubo en el cual, ¿verdad?, se aloja el pene durante las relaciones sexuales, pero eso no es cierto. La contraparte en cuanto a la fisiología del placer y todo esto del pene es el clítoris. El clítoris, ¿verdad?, que lo vemos acá, en la parte superior de la vulva, o lo vemos acá en forma de esquema, se encuentra solo en la abertura de la uretra, ¿verdad? Aquí está la uretra, aquí está el clítoris. Consta de varias partes, principalmente el tronco, cuerpo y la cabeza o glande, y está recubierto por un pliegue de piel que se llama prepucio. Normalmente la gente piensa en el prepucio, en el glande, cuando habla del pene, pero vemos que también estas estructuras se presentan en el clítoris femenino. Es una estructura relativamente pequeña, unos 6 milímetros de diámetro, unos 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros de longitud más o menos, aunque también hay variabilidad, igual que los penes de los hombres son variables, ¿verdad? No tienen todo ni la misma forma ni el mismo tamaño, también el clítoris varía de mujer en mujer, ¿verdad? Entonces, esa idea de que todo es uniforme no es cierto. Tanto en el hombre como en la mujer hay variabilidad. El clítoris posee dos cuerpos cavernosos. Esos son un tejido, digámoslo así, como poroso, lleno de cavidades, que se puede llenar de sangre durante las erecciones. Entonces el clítoris tiene dos cuerpos cavernosos. El pene también, entonces son semejantes, pero ¿qué es lo que pasa? Que el pene, aparte de ser más grande, está libre fuera de la pared del cuerpo, entonces el pene puede oscilar libremente, se puede mover más libremente. El clítoris no, el clítoris tiene una posición más fija, ¿verdad? Y entonces no puede oscilar o pendular libremente. Esa es una diferencia entre ambas estructuras. Siguientes otros órganos sexuales exteriores femeninos. El introitus. El introitus o introito es la entrada o la abertura de la vagina en el vestíbulo. Recordemos que el vestíbulo es esta área que está, ¿verdad?, donde está la entrada de la vagina, la entrada de la uretra de la mujer, se llama vestíbulo. Y entonces el introitus o la entrada de la vagina está debajo, vean que está por debajo de la uretra, la entrada de la uretra. Otra estructura externa es el himen. El himen es un tejido, como un pliego de tejido, que está aquí en la abertura o introito de la vagina. Ese himen existe cuando la niña nace, ¿verdad?, y puede permanecer intacto hasta que ocurre el primer coito. Cuando se rompe, se rasga y se pierde. ¿Qué ocurre? Que a veces el himen puede romperse durante la vida de la mujer por movimientos bruscos, por ejercicio, pensemos montar a caballo, montar en bicicleta. Entonces, el himen tradicionalmente se ha relacionado con el tema de la virginidad, es decir, que si está, la mujer es virgen, y si ya no está, la mujer ya no es virgen. Pero eso es un muy mal indicador de la experiencia sexual de la mujer. Primero porque, como vimos, se puede romper por cuestiones no coitales, ¿verdad?, antes de tener el primer coito. O hay algunos himenes que son muy fuertes, son flexibles. Entonces la mujer podría haber tenido varios coitos y todavía tiene su himen intacto. Entonces eso no quiere decir nada, muchachos. Eso no quiere decir que una mujer sea o no sea virgen, no me gusta mucho esa palabra virginidad, que una mujer haya o no haya tenido relaciones sexuales, es un mal indicador, pese a que en muchas culturas eso es todavía buscado, y porque la mujer se supone que tiene que llegar sin relaciones sexuales al matrimonio, ¿verdad?, que es uno de estos tantos prejuicios y tabúes mal manejados por la gente. Entonces, para que tengan eso claro, que no es un buen indicador de que la mujer haya tenido o no relaciones sexuales previamente. Aquí vemos varios tipos de himenes. Cuando no ha habido coito, estos primeros 4, vean que el himen puede ser anular, puede tener diferentes hendiduras, ¿verdad? No es que es totalmente parejo. Cuando está totalmente sellado, como aquí se llama un himen imperforado o no perforado, y esto puede causar problemas durante la primera menstruación porque no salen los fluidos. Entonces, quirúrgicamente hay que ir al ginecólogo para que haga una punción, una ruptura, y pueda salir el fluido vaginal. Y aquí tenemos el parus introfus, que es un himen de una mujer que ya ha tenido un parto. Entonces ya él no está completo porque por acá ha salido el producto. Producto quiere decir el bebé, ¿verdad? Entonces ven, hay mucha variabilidad incluso en cuanto al tipo y morfología del himen, y es muy importante que tomen en cuenta
esto de que no es un buen indicador de las relaciones sexuales previas. Seguimos en la siguiente sección del video.